Bueno, estamos hablando entonces de lo que es la imposición de manos. Y es importante que tengamos como el principio muy claro, ¿no? La enseñanza muy clara sobre lo que es la imposición de manos. Vimos el día de ayer entonces que la imposición de manos es algo que se usaba desde la antigüedad. Quiero contarle un dato histórico. Cuando el Señor aparece en la vida del ser humano, allá en el Edén, hay tiempos donde el Señor guarda silencio. Luego del diluvio, entonces escoge a Noé. Después de Noé viene lo que es como la unificación de mucha gente que quiso hacer una torre, la llamada Torre de Babel. El Señor confunde las lenguas ese día. El Señor le da a cada uno un lenguaje diferente y los esparce a través de todo el mundo, de todo el mundo. Luego entonces viene el levantar a un hombre como Abraham, y de ahí en adelante usted ha leído y puede leer en la Biblia lo que ha pasado. Pero los sacrificios de los niños a un Dios, eso no los estableció Dios, nuestro Padre Celestial. No, eso lo establecieron los sacerdotes de los ídolos, de aquellos ídolos que fueron llamados en la antigüedad como los dioses de la fertilidad. Ellos pedían que se sacrificaran niños. Ya cuando cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique su hijo, ya Abraham sabía lo que era eso. Él estaba acostumbrado, él se había levantado en Ur, allá en un pueblo donde era lo más idólatra posible. Mejor dicho, no había una tierra más idólatra que Ur de los Caldeos. De allá sale Abraham, y entonces él sabe lo que es que le manden a una familia, sacrifique un hijo para un dios, para un demonio allí. Entonces cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, él no se le hace muy extraño. Lo que sí debería haber hecho era que se hubiera resistido un poquito al menos, pero no lo hizo, gloria a Dios. Igualmente, la imposición de manos es algo que viene de atrás, de costumbres que no tenían nada que ver con Dios, pero que entonces el Señor, sabiendo que todo lo creado y la intuición, la intención del ser humano también la ha puesto Dios, entonces Él empieza a usar la imposición de manos para cosas muy importantes y muy puntuales. Estamos entonces en el Nuevo Testamento viendo cómo el Señor nos enseñó que por la imposición de manos los enfermos sanarían. Eso fue lo que vimos ayer. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo practicó eso, aun cuando no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad colectiva del pueblo. Entonces el Señor dice que sanó a algunos sobre los que impuso su mano. Amén. Continuamos allí entonces. ¿Para qué más se ha usado la imposición de manos? Bueno, dice entonces Hechos, capítulo 8. Vaya conmigo a Hechos. Y recuerde que no le he dicho lo que significa la palabra imposición de manos en el griego. En el hebreo dice apuntalar, sostener, apoyarse o agarrarse. Vamos a leer desde el versículo número 14, por favor. Hechos 8:14 dice la palabra del Señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí, entonces, en un primer momento descubrimos que la imposición de manos servía para sanar enfermos, ¿sí o no? Para orar por los enfermos y sanarlos. Ahora aquí estamos viendo cómo los discípulos del Señor Jesucristo imponen sus manos sobre aquellos que han creído, que ya dijeron: yo creo en el Señor Jesús, yo creo en Él.
y yo me hago bautizar, claro, entonces dicen, listo, como la promesa es que todo el que cree en el Señor Jesucristo va a recibir el don del Espíritu Santo. Don es un regalo. Bueno, ahí tengo el significado. Entonces les imponían la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Por favor, medite en esto que le voy a decir. ¿Sería que eso era solamente para este tiempo? Escuche bien la pregunta. ¿El imponer las manos para impartir el Espíritu Santo solamente fue para este tiempo? ¿Para el tiempo de los discípulos? ¿Para el primer tiempo de la iglesia? Porque yo quiero decirle algo. Hay una doctrina muy respetable, una doctrina que enseñó al mundo entero a estudiar, y no solo la Biblia, sino a estudiar libros. La teología, o sea, el estudio de Dios, y no solamente a través de la palabra, ha venido a través de ellos. Y estoy hablando de una doctrina, de una doctrina que son los bautistas, muy respetable, mis respetos, muy estudiosos. Pero ellos dicen que estas cosas solamente sucedieron en el primer tiempo, que ahora en día ya no. Y yo quiero dejar para que usted medite y a la luz de la palabra pueda darse cuenta si esto es para este tiempo, para hoy, año 2000, ¿qué? ¿2000 qué? Hemos avanzado bastante. En el siglo I se impusieron las manos para que el que creía en Jesús, escúcheme, el que creía en Jesús recibiera el Espíritu Santo. Y yo le hago una pregunta, mi hermano. ¿A usted le dijeron que tenía que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Sí le dijeron? ¿Usted hizo la oración de fe? La oración de fe, hermano, es como un principio práctico, como un testimonio público de que yo quiero entregarle mi vida al Señor Jesús. No porque el que haga la oración de fe sea salvo o simplemente haya nacido de nuevo, no. Porque eso de que la oración de fe en la puerta de una casa, vea, por favor haga la oración de fe para que sea salvo, no, eso no tiene sentido. Pero cuando se hace como una proyección hacia el Evangelio, hacia el conocimiento de Dios, se hace porque la persona ya cree en el Señor Jesús, ya cree. Y muy seguramente ya el Señor lo tocó. Desde que llega a una congregación ya el Señor lo tocó. Pero es como que la persona se dé cuenta que ahora le pertenece a Cristo cuando le decimos nosotros a la persona: acepte al Señor Jesús, acéptelo, declárelo con su boca, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí o no? Pero yo le pregunto algo a usted. ¿Alguien le dijo que usted tenía que aceptar de la misma manera que aceptó a Cristo, que usted tenía que recibir al Espíritu Santo? Que tenía que abrir su boca y decirle: Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo, te recibo, te acepto. ¿Alguien le contó eso? ¿Alguien le dijo eso? No. Pero cuando usted lee la Biblia, sobre todo Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que le preguntan: ¿ya aceptaron al Espíritu Santo? ¿Ya lo recibieron? No, no sabíamos que había Espíritu Santo. Ah, no, lo tienen que aceptar. Lo aceptan, sí. Les imponían las manos, el Espíritu de Dios venía, oiga, y los sellaba como pueblo de Dios. Entonces, así como a nosotros no nos enseñaron muchas cosas, póngase a meditar, lea la Biblia, y cuando usted esté convencido de que lo debe de hacer, si no lo ha hecho, y déjeme decirle, ya el Espíritu de Dios está en usted. Sin embargo, puede ser que no esté obrando de una manera con libertad, porque como nadie nos enseñó, no lo hemos dicho, no le hemos dicho: me alegra, Espíritu de Dios, que estés en mí, yo te acepto como mi amigo, como mi compañero, y te pido que tomes control de mi vida, poséeme. Posesión. ¿Cómo un demonio puede poseer una persona y cómo el Espíritu de Dios no? ¿Cómo nunca se nos ocurrió decirle: Señor, ¿sabe qué es la llenura del Espíritu Santo? Posesión. Lléname. Ah, sí. Quiere decir que el Espíritu de Dios
lo toma y lo transforma en una nueva persona, porque lo va a llenar, lo va a dirigir, lo va a guiar. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Pero entonces aquí está diciendo, póngale atención, versículo ¿qué? Versículo 14. No, 15, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. La palabra imponer, imposición o poner es la misma. Le voy a decir qué significa. 20:07, imponer o poner es igual. Imponer en un sentido amistoso u hostil. Se puede imponer las manos de una manera amistosa u hostil. Se pueden poner las manos para determinar, declarar bendición sobre una persona o para declarar algo contrario. Mediten esto, por favor, que no sea que yo le venga a poner algo nuevo en su corazón o a ponerle o como a darle una noticia toda fantasiosa. No, significa 20:07, usted puede ir a la concordancia Strong si la tiene ahí en el teléfono. Imponer en un sentido amistoso u hostil, poner encima. El 19:09 dice superimposición, como relación de distribución, es decir, sobre, encima. El 50:91, porque es que la palabra imponer también tiene varios significados y aquí se los estoy dando. 50:91, premiar, es decir, fijar a valoración, reverenciar, honrar. ¿Qué significa esto? Que alguien puede imponer sus manos sobre otro para premiar, óigame, para honrar, para dar algo de valor o para imponerle una maldición. ¿Cómo así? Sí, porque de lo que tenemos damos. Ponga atención a esto. Porque de lo que tenemos damos. ¿De qué estaban llenos los discípulos? ¿De quién estaban llenos los discípulos? Entonces, cuando ellos imponían las manos, ¿qué venía sobre ellos? ¿Quién venía sobre los que imponían las manos? El Espíritu Santo. Hace muchos años, la primera vez que yo dije esto, me cayeron encima muchos ministros, muchos pastores. Escuche, usted debería saber quién le va a imponer las manos. Usted debería ser muy exigente en esto de permitirle a alguien poner sus manos sobre usted. Porque o se puede transmitir bendición o se puede transmitir maldición. Puede ser algo amistoso para poner sobre su vida algo bueno. Pero si la persona está llena, mire, en este momento no tengo la autorización del Señor de contarle algunos testimonios que le quisiera contar. Pero es impresionante ver el resultado de personas por las cuales alguien oró y le impuso las manos y quedó peor. Entonces, póngale atención a esto. El significado de imposición de manos: imponer en un sentido amistoso u hostil, poner encima. Superposición, como relación de distribución. Óigame, como que yo estuviera distribuyendo lo que tengo aquí. Yo distribuyo lo que tengo, ¿sí? Como quien se pone a distribuir de lo que es. Escuche algo, usted enseña lo que sabe, pero ministra lo que es. Cuando alguien te impone manos, te está trasladando de aquello que tiene. Si esa persona está llena de ira, ¿qué está trasladando a ti? Puedes quedar como fastidioso, como cargado, como molesto, como oprimido. ¿Qué sería? ¿Qué pasó? Si esa persona tiene la mente llena de lujuria, ¿qué va a ministrarte a ti cuando te impone manos?
Y no le estoy diciendo algo inventado, allí lo dice el significado de imposición de manos. Entonces, como los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, eso era lo que distribuían. Distribución, es decir, sobre, encima de. Entonces mire, vuelva a Hechos capítulo 8 y dice entonces el versículo número 17 y 18. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Lo que él no sabía era que si él imponía sus manos, la persona a quien él le impusiera las manos no iba a recibir al Espíritu Santo. ¿Qué iba a recibir? Mire, siga leyendo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, regalo, ahora te digo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No tienes parte ni suerte, no puedes distribuir el Espíritu Santo porque tu corazón no está lleno del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo lo que está diciendo este hombre? Pedro le está diciendo: no, usted no está ni tibio, usted no sabe lo que está diciendo, porque usted no tiene parte en esto, porque su corazón no es recto. Y cuando impongas tu mano sobre alguien, entonces le vas a ministrar otra cosa, no el Espíritu de Dios. Léalo para que se convenza. 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, cambia de pensamiento, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué iba a impartir este hombre si imponía sus manos? Amargura y maldad. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Claro, hermano, claro. Hermano, cuando uno ve hombres de Dios con la trayectoria de personas como nuestro apóstol, con tantos años, hermano, que han dicho y que no han dicho de él, hermano, pero ahí, como usted lo conoció, firme, hermano, inamovible. Uy, hermano, uno dice: yo quiero de eso. Claro, yo quiero de eso. Porque es que, hermano, el testimonio habla más que cualquier palabra. El testimonio habla más que cualquier enredo, cualquier cosa que se le invente. Ahí está, es el mismo, viviendo por la obra, para la obra. Pero, hermano, a mí me ha dolido esto, escúcheme, ver que en las campañas de las congregaciones, yo no he estado sino en el centro misionero, pero traían unas personas todas raras, unas personas desconocidas, que uno los veía, y yo recién convertido, yo me daba cuenta que él no estaba lleno del Señor, con esos ojitos por ahí volando, con esos ojitos detrás de las muchachitas, con esos ojos mirando para un lado y para otro. ¿Qué tal? Venga, hermano Héctor, que van a ministrar. No, perdóneme, pastor, yo allá no voy. Yo no le pongo mi calvita a todo mundo, no, olvídese. Hermano, pero no sea rebelde. No, hermano, no, pastor, perdóneme, pero no. Resulta que yo voy a recibir es de lo que él es, de lo que tiene escondido, de lo que solamente él y Dios se dan cuenta. No quiero, porque he entendido esto, mi hermano, y usted debería tener ese cuidado. Tenga cuidado, hermano. Mire, le voy a decir algo. La iglesia por la inmadurez, la iglesia por la ignorancia, en una gran parte de la iglesia, si pusiéramos una propaganda hoy y dijéramos: vamos a inventarnos un nombre, el profeta Pepinito Garbanzo viene tal día en una campaña poderosa en el estadio, y va a ministrar a todos y a cada uno de los asistentes, y va a haber unción con aceite e imposición de manos. Se llena. No le cabe la gente a ese estadio. Uy, porque la iglesia todavía no sabe, hermano. La iglesia no ha leído, y si ha leído no ha entendido. Uy, como que
Eso era lo que me faltaba, que alguien me imponga las manos. Y eso no puede ser así, hermano. Sigamos estudiando para que usted se dé cuenta lo puntual que la Biblia dice que es la imposición de manos. Ya miramos aquí que Pedro le dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, porque tu corazón está lleno de hiel, y al que le impusieras la mano no le darías el Espíritu Santo, sino de tu amargura, de tu maldad. Ahí está. Pero entonces, también en primera carta a Timoteo, capítulo 4, primera carta a Timoteo, vaya allá conmigo por favor, el capítulo número 4, el versículo número 14, 4:14. No descuides, la palabra descuido, dejar de lado, tener por menos, descuidar. No descuides el don que hay en ti. La palabra don, escúchame, 54:86, dádiva divina, es decir, liberación, concesión espiritual, facultad milagrosa, conceder como favor, es decir, gratuitamente, en bondad, perdón o rescate. Mire lo que significa don. Entonces está diciendo el versículo número 14, 4:14, no descuides el regalo gratuito que hay en ti de parte de Dios, que te fue dado mediante profecía. ¿Sabe de qué profecía está hablando la Biblia? Mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra presbiterio es ancianos, Sanedrín, gente que gobierna. Y resulta que a este Timoteo lo llamaron un día y le impusieron las manos. Y uno de los presbíteros que le impuso las manos, entonces tuvo palabra de ciencia y declaró sobre él una fracción de la Biblia, una fracción de la palabra. Y puso sobre él un diseño que ya estaba establecido en el reino de los cielos. Tú servirás a tu Señor durante toda tu vida. Eso es profecía. Pero escúcheme, eso está escrito. Tú fuiste escogido desde antes de la fundación. Claro que muchos ministros no saben esto, ¿no? Lo que dicen es: tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. Eso es profecía, porque así lo dice la palabra en Jeremías. No está diciendo algo nuevo, no está diciendo algo que Dios no haya dicho. No, esa es la profecía en el Nuevo Testamento. Entonces le impusieron las manos y le dijeron algo que ya estaba escrito: tu vida será para el servicio de la obra de Dios y el Señor estará contigo. Aleluya, amén. Y le impusieron esa bendición, escúcheme, a través de la imposición de manos. Si usted nota, la imposición de manos en la Biblia es para dar algún don, para impartir algo bueno, aunque se puede también impartir algo malo. ¿Sí? ¿Ya le quedó claro eso? Pero aquí en esta parte, entonces está diciendo: no descuides, no hagas a un lado el regalo que Dios te dio gratuitamente y que está en ti mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Entonces, escuche esto: se puede imponer las manos cuando alguien es tocado por Dios, una autoridad es inquietada por el Señor de llamar a alguien y de imponer sus manos y declarar sobre él una bendición. Amén. ¿Cuál bendición? Algo que va a activar el deseo de esa persona. Voy a contarles esto. Había un muchacho que era muy loquito por allí. Era un joven, parte de una familia. Y bueno, el pastor no lo quería, el pastor lo hacía para un lado. Hay ministros que consideran a los jóvenes el problema más grande de la iglesia. Escuche esto. Y no hay nada parecido. ¿Qué tal? Los jóvenes son una bendición. Con todas esas hormonas que le dan vueltas en el cuerpo y con todos esos ímpetus, son una bendición. Entonces el pastor de su congregación lo hacía para un lado. Y el muchacho no quería servir, el muchacho sí oraba, pero era difícil de conectarse, ayunaba, pero ayunaba hasta mediodía, y era así, como flojo.
Y un día nos acompañó de la congregación de donde él estaba, nos acompañó a una congregación del Centro Misionero Bethesda. Y estábamos orando allí en una actividad de jóvenes, y el pastor de esa congregación lo ve y se le va derechito. Ese pastor no conocía lo que estaba viviendo ese joven, no conocía. Le impone las manos, se va de una vez para donde él, le impone las manos y le dice estas palabras: porque yo te escogí desde el vientre de tu madre para que fueras mi ministro, mi servidor, de hoy y para el resto de tu vida. Ese muchacho cayó ahí llorando, no se levantó, eso dejó el pozo, mocos, lágrimas. Se levantó con esos ojos hinchados, nos fuimos para el bus y volvimos a la casa. Ese muchacho nunca volvió a ser el mismo, jamás. Ayunaba 3 días de seguido, se metía en oración y era derecho. Totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque Dios guió a ese pastor para que implantara en él, oiga, un avivamiento espiritual a través de lo que ya dice la Biblia. Eso es entonces, por medio de la profecía, entregar un don a una persona, despertarle a una verdad que él no sabía. Cuando él escucha que Dios lo ha escogido, se siente valioso y dice: ¿en serio? Y fue diferente a partir de esa imposición de manos, sin aceite. A partir de esa imposición de manos y de esas palabras que están en Jeremías, ese muchacho fue diferente. Hoy es un gran servidor del Señor. Hoy es un muchacho, no sé cuántos años tendrá, está casado, le sirve al Señor. Nunca se apartará de Dios mientras que no descuide lo que Dios le dio a través de esa imposición de manos. ¿Quién dice amén a eso? Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Ahora, escuche esto. En segunda carta a Timoteo, aquí le está impartiendo un don, un regalo. En segunda carta a Timoteo, capítulo 1, allí enseguida, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 1, versículo número 6, dice la palabra. Está hablando al mismo Timoteo, Pablo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oiga, a Timoteo no le habían impuesto las manos una vez, se la habían impuesto más de una vez. El presbiterio, oiga, el grupo de ancianos de la congregación le impuso manos y declaró sobre él algo bíblico que activó su ministerio en él, activó en él el ministerio. Pero ahora Pablo lo ve como descuidado y le dice, acá le dice no descuides, pero acá le insiste y le dice: por lo cual te aconsejo, te doy un consejo, Timoteo, que avives. La palabra avivar, escuche, significa volver a encender. Avivar significa volver a encender. ¿Y qué es lo que se vuelve a encender? Lo que se está apagando, ¿sí o no? Entonces, muy posiblemente en Timoteo lo que estaba pasando era que estaba viendo un lapsus espiritual. Estaba como de vacaciones espirituales, como que Pablo lo notó orando poco, tal vez manifestando irritabilidad, mal genio, terrible. Entonces le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Resulta que Dios no le dio un solo don, un regalo, le dio más de un don a él, a Timoteo. Dice entonces la palabra don, dádiva divina, es decir, liberación. Mire que a través de la imposición de manos, cuando es dirigida por Dios, por favor, tenemos que salir del tiempo en que la iglesia hacía todo por emociones. Los que ayunábamos por emociones, los que nos poníamos a orar para que nos vieran los demás. Sí, Padre, ahora, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces me estaban viendo y ya movía las manos y glorifícate, oh Señor. No, ya no. Iglesia, apaguemos la emoción y avivemos el fuego del don de Dios que todos hemos recibido.
Apaguemos la intención de que nos vean y nos reconozcan. Vivamos una vida genuina, una vida natural de cristiano bien convertido, que está sufriendo una transformación permanente, diaria, que aprende todos los días a conocer a Dios, a entender su propósito en su vida y que está dispuesto a corregir todos los días cualquier situación difícil que todavía haya, cualquier manifestación de la carne que todavía haya en su vida. Aprendamos a eso. Entonces, no es una cuestión de emociones, es una cuestión de vivencia, de identidad. ¿A quién te pareces? ¿A quién te pareces? Quiero explicarle algo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aquí hay una palabra, fuego, fuego, el fuego del don de Dios. ¿Qué significa en este punto la palabra fuego? Nos vamos entonces a la concordancia y la palabra fuego significa cosa, él, este, ese, quién, uno. Lo que Pablo está diciendo es que aviva aquello que Dios te dio. La palabra fuego, cuando se refiere a Dios o al Espíritu de Dios, significa algo que Dios te dio, algo que significa avivamiento dentro de ti. No es lo mismo cuando leemos Mateo o Lucas, que dice, quiero explicarle esto para que se dé cuenta que a veces nosotros, al no estudiar la palabra y al no conocer el diferente significado de un texto y de otro, la misma palabra en un texto y en otro, a veces confundimos. Dice Mateo capítulo número 3. Mateo capítulo número 3. El versículo número 11, léalo conmigo, dice la palabra: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero estudiando el significado de esas dos palabras, Espíritu Santo, ya usted sabe, Dios, Espíritu, Neuma, todo lo que significa. Pero en este punto, la palabra fuego significa esto. Póngale cuidado. Fuego allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, el versículo número 6, tiene esta referencia, 35:88. Usted lo puede mirar allí. Pero en Mateo y en Lucas, capítulo 3, versículo 16, estamos en Mateo 3:11, es el 44:42. Escuche, y significa esto: palabra primaria, literal o figurativamente, específicamente rayo, relámpago, fuego, quemar. Entonces es cuando nos damos cuenta que no es el mismo fuego, que cuando Juan el Bautista dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, está hablando de los rebeldes que se hacen pasar por virtuosos, porque les acaba de decir a los fariseos, ¿a ustedes quién les enseñó a huir del fuego eterno? Y es la misma palabra. ¿A ustedes quién les enseñó? Generación de víboras. Entonces dice, cuando Él dice, Él los bautizará a unos en Espíritu Santo, a los que somos salvos. ¿Cuántos somos salvos? Pero a aquellos que Juan se estaba refiriendo como generación de víboras, los bautizaría en condenación, en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Él se está refiriendo a las dos clases de personas, a los creyentes y a los no creyentes. A unos nos bautizó con el Espíritu Santo, pero a los que han resistido la palabra del Señor, los bautizará en el fuego que arde con fuego y azufre, en el lago que arde con fuego y azufre. Por eso dice claramente quemar, fuego, relámpago. ¿Se imagina que lo toque a uno un relámpago? ¿Cómo lo deja? En cambio, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo es avivar,
¿Es qué? Avivar. Entonces, cuando usted dice, Señor, derrama de tu fuego sobre mí, no vaya a pensar en este versículo. Cuidado. Piense en el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí? ¿Está entendiendo lo que le digo? Avívame. ¿Sabe qué le está diciendo usted cuando usted le dice, Señor, derrama de tu fuego sobre mi vida? Le estás pidiendo, aviva tu obra, aviva el don que me has dado, aviva esa nueva naturaleza que me diste, aviva tu espíritu dentro de mí, para que desde este momento yo empiece a buscar las cosas del Señor, amando la reprensión, amando el ayuno y la oración, amando el corregirme, deseando ser mejor, aborreciendo la mentira, apartándome del pecado, teniendo siempre presente que el Espíritu de Dios está para ayudarme, para llevarme a toda verdad, para vivir de acuerdo a su propósito. Quería dejarle eso claro, amén. Y usted lo puede ver en la concordancia, cómo son referencias diferentes y el significado es diferente. Otra vez entonces, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 6. Por lo cual te aconsejo que avives, que vuelvas a prender el fuego del don, del regalo, don, dádiva divina. ¿Cuántos han recibido una dádiva divina? ¿Ay? ¿Cuántos hemos recibido una dádiva divina? Ningún cristiano puede decir que no recibió algo maravilloso, algo de parte del Señor. El mismo Espíritu Santo es el regalo más hermoso que el Señor nos haya podido dar. Lo que pasa es que la iglesia durante mucho tiempo ignoró la presencia del Espíritu Santo en él, en ella. Y tenía que pensar en que no, tengo que ir a que el pastor ore por mí. No, hermano, Dios está en usted. Hola, ¿qué pasó? Ahora no le estoy negando, escúcheme, no le estoy negando que soy para ayudarle, para ponerme de acuerdo con usted en una oración, en una petición, claro. Pero no piense que la solución es, tengo que ir a la iglesia para poder salir de esta. No, Dios está contigo, tú eres el templo del Espíritu de Dios. Es importante entender eso. Te voy a decir algo que te lo iba a dejar para el día de mañana, pero te lo voy a decir hoy. Escúchame. Dios mismo impuso sus manos sobre ti. El día que te rescató y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable, Dios mismo puso sus manos sobre ti y te impartió de Él mismo, de su ser, del Espíritu Santo. ¿Está bien? Y lo que le estoy diciendo es que sí, está bien, nuestras autoridades tendrían que ser guiadas por el Señor, no por las emociones, no. Tendrían que ser guiadas por el Señor para determinar que a través de la imposición de manos van a traer liberación, van a traer una bendición. Quiero leerle otra vez eso para que se dé cuenta las diferentes referencias. El 2007 de imponer en un sentido amistoso u hostil, poner encima. El 1909, superposición como relación de distribución de lo que alguien tiene, ¿no? Distribución, es decir, poner encima, poner sobre a otra persona. Y el 5091 dice premiar, es decir, fijar a valoración, reverenciar y honrar. Se puede imponer las manos para honrar a alguien, para reverenciar, para honrar, sí, para darle valor. Y ya sabemos que el Señor nos mandó para que impusiéramos las manos y declaráramos sanidad sobre los enfermos. ¿Ya lo está haciendo? Perdóneme, pero eso no lo mandó solamente a los pastores. A ver, iglesia, hay que dejar el miedo. Hay que dejar el miedo. Estamos en el todo de Dios. Entienda que si usted está en su casa y le dicen, vea que su abuelita está enferma, venga, yo le impongo manos. Claro, porque usted tiene para darle de aquello que Dios le dio. El don de la sanidad, el don de la libertad. La Biblia dice, Señor, y cítelo para que su alma no se ponga nerviosa. Padre, tu palabra me dice que pondré mis manos sobre los enfermos y sanarán. Y no le dé susto, es lo que el Señor dijo. Él respaldará su palabra, Él respaldará su nombre.
Recuerde, iglesia, recuerde mi hermano, mi hermana, que más que respaldar la palabra de Dios, se harán milagros porque Dios respalda su nombre. No se le olvide, no se le olvide, porque usted todo lo que hace lo hace o de palabra o de hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Entonces, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don, del regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios permite, cuando la persona está en un estado correcto, le permite al Espíritu de Dios trasladar de una persona a otra un don, un regalo, un avivamiento, un deseo de permanecer en el Señor. De hecho, he aprendido en esos pocos años, solamente 19 años en el ministerio, he aprendido que si el Señor no me muestra, no me dice que le imponga manos a alguien, yo no lo hago. No, yo no lo hago. ¿Para qué? Más bien yo le pido al Señor, Señor, tócalo tú. Pero sí, han existido momentos puntuales en que el Señor me dice, ve, impone tus manos sobre esta persona. Yo lo hago, yo le obedezco. Y le digo al Señor que le dé lo mejor de él, ¿sí o no? Bueno, póngale cuidado. Espere. No, leamos Hechos, alcanzamos. Hechos capítulo 6, para que no dejemos mucho para mañana. Hechos, el capítulo número 6. Entonces, imposición de manos para sanar enfermos, imposición de manos para impartir el Espíritu Santo, imposición de manos para impartir un don, un regalo de Dios. ¿Sí? ¿Ahí vamos? 3. Bueno, Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Leámoslo del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Para qué los necesitaban? Para servir a las mesas. ¿Para qué les impusieron manos? Para que a través de ellos recibieran la visión de lo que tenían que hacer, la habilidad y la capacidad para hacer el trabajo al que se les había encomendado. Entonces, para encomendar una función, óigame, para encomendar una función también es bíblico la imposición de manos. Yo quiero que usted haga esto, esto y esto, pero venga, yo oro por usted. Para que lo que yo tengo tan claro, esa proyección, ese proyecto que está aquí en mi cabeza, si se lo voy a encomendar a alguien, la persona lo pueda recibir claramente, porque el Espíritu de Dios se lo va a mostrar. Yo le digo, venga, le imparto lo que yo tengo, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Para encomendar una labor, también se puede imponer manos en el nombre del Señor Jesucristo. Vuelva a leer ese versículo número 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, no es de cualquier manera, hermano, es orando, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué hicieron? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, mi hermano, vamos ahí. Yo quiero que usted tome nota. Para orar por los enfermos debemos imponer las manos, ¿sí o no?
para impartir el Espíritu Santo. Si el Señor se lo dice, si no se lo dice, ¿para qué se va a inventar cosas? ¿Para qué ahora yo me pongo a inventar? Mire, le digo una cosa, lo tengo claro. Mire, hay una claridad así como la tiene usted en su corazón. Si yo quiero que la iglesia se llene todos los días, yo sé cómo. Pero tendría que empezar a engañar a la gente y empezar a poner en la radio, hermano, gran tiempo de ministración, unción del Espíritu Santo, se llena. Imposición de manos y entonces el pastor Héctor Rich, aceite, padre. Mañana vamos a ver algo que dice la Biblia sobre eso. Hermano, se llena, pero ¿para qué? ¿Para qué si los que están viniendo por una fantasía, por un engaño? Ellos en pocos días se van a dar cuenta que no recibieron lo que vinieron a recibir o lo que creían que iban a recibir y se van. En cambio usted ahí juiciosito, muy maduro en su fe, viene a recibir lo genuino, lo que Dios me da, lo que no me tengo que inventar nada, la palabra. Usted aprende, usted entiende, usted empieza a ver cómo cambia su vida, usted empieza a ver cómo Dios cada día lo direcciona, lo dirige a cosas mejores, le redarguye, lo lleva a que se corrija. Es una bendición, porque de día en día vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el entendimiento de su palabra. Entonces, el evangelio y la iglesia cristiana tiene que crecer en eso, en ser genuinos. Somos genuinos. Yo no le voy a ofrecer una fantasía para que se emocione. ¿Para qué? Le repito, yo sé cómo llenar un estadio, hermano. Pero ¿para qué? ¿Para qué si no es algo que va a permanecer? Siempre le he dicho al Señor, Señor, quiero hacerle el bien a las personas y no voy a dar sino de lo que tú me des. Porque lo de Héctor, lo de mi humanidad es basura, pero lo del Señor a través de mí es una bendición que va a permanecer siempre. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria al Señor. Y téngalo por seguro, hermano, que el día que el Señor me guíe. Bueno, ya tuvimos un día de fiesta en un ayuno de sola administración, oración, a nadie le impuse las manos. Pero el día que el Señor me diga que se las imponga a alguien, lo voy a hacer. Porque sé que va a ser una bendición, que va a traer un resultado real de Dios, verdadero, no puro cuento. Y entonces estamos en el Señor. No estamos en las manos de un ser humano, estamos en las manos de Jesucristo el Señor. Y Él es el que ha impuesto sus manos en nosotros. Bueno, pero nosotros fuimos allí y confesamos nuestros pecados y pusimos nuestras manos sobre Él para trasladar lo malo y que Él traslade de allá para acá lo bueno. De eso se trata la comunión, entiéndalo. Comunión, tener cosas en común. Tú me das de lo tuyo, yo te doy de lo mío. Dios me da de su santidad, me da de su fidelidad, me da de su obediencia. Yo le entrego la basura, yo le entrego las cosas feas que traje del mundo y Él las recoge y les da muerte a eso. De eso se trata.